En acción de gracias, mi padre convenció a mi abuela de pagar $20,000 por un viaje familiar. Pero en la puerta del aeropuerto él dijo, no hay un boleto para ti, simplemente vete a casa. Nunca tuvieron la intención de llevarla consigo. Aún recuerdo el momento exacto en que le temblaron las manos. Estábamos en la puerta B6, y mi abuela apretaba el sobre de su tarjeta de embarque con ambas manos, excepto que no había nada dentro. Sofía, susurró con la voz quebrada, dijo que no había billete para mí. Y entonces mi padre se dio la vuelta como si ella fuera un error que podía borrar, como si los 20,000 que les dio no significaran nada. Eso fue en acción de gracias. Ellos embarcaron en el vuelo a Europa. Yo me quedé con ella. Nunca me arrepentí. 3 semanas después, cuando regresaron de París y entraron riendo por la zona de llegadas, se quedaron helados, porque yo estaba allí de pie, justo al lado de un hombre con un traje gris oscuro, y en su mano había una carpeta que lo cambiaría todo. Esta es la historia de una traición de una mujer que lo dio todo, y de lo que sucede cuando alguien finalmente dice, basta. Al crecer, nunca sentí realmente que perteneciera a mi familia. Mi padre Robert Miller era un agente inmobiliario obsesionado con la imagen. Mi madre Susan estaba más preocupada por los planes de dieta y las clasificaciones sociales que por las emociones reales. Las cenas familiares eran actuaciones guionizadas, conversaciones triviales, críticas, silencio. Pero había una persona que hacía que la vida se sintiera como la luz del sol, mi abuela Eleanor. Era la madre de mi padre, una maestra de escuela jubilada, que vivía en una modesta casa de una planta en Meridian. Cada verano me acogía como si fuera su propia hija. Mientras mis padres se iban de crucero, solo para adultos, yo pasaba las cálidas tardes horneando pan de canela, regando sus hortensias, y quedándome dormida en el sofá mientras ella tarareaba viejas melodías de Billie Holiday. Era dulce, pero aguda, amable, pero firme. Cuando lloré por no haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños de mi prima, ella me enseñó a pintar en su lugar. Cuando mis padres me regañaron por sacar una B en matemáticas, ella dijo, las notas miden números, no el valor de una persona. Guardaba todo lo que yo hacía, cada dibujo torpe, cada tarjeta de cumpleaños. Su frigorífico estaba cubierto con mi infancia. E incluso cuando crecí, me mudé y me convertí en enfermera en Boise, nunca dejé de visitarla, porque la abuela nunca dejó de quererme. A diferencia de mis padres, ella nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su afecto, y en el fondo, siempre temí que les molestara ese vínculo, que tal vez vieran su dulzura hacia mí como una amenaza. Nunca lo dijeron en voz alta, pero podía verlo en la forma en que la mandíbula de mi padre se tensaba cada vez que la abuela me elogiaba, o cómo la sonrisa de mi madre se afinaba cada vez que yo elegía pasar las vacaciones con la abuela en lugar de volar a Aspen. Aún así me decía a mí misma que no le harían daño, no a ella. Estaba equivocada. Aquel día de acción de gracias, cuando llegaron a su casa, con maletas sonrisas y promesas de un viaje familiar a Europa, quise creerles. Quise creer que tal vez por una vez tenían la intención de incluirla. Pero incluso entonces una parte de mí contenía la respiración porque el amor en mi familia siempre venía con condiciones. Y la abuela. Ella nunca vio cómo se tensaban los hilos. Comenzó con vino pastel y cumplidos que se sentían un poco demasiado ensayados. Estábamos reunidos alrededor de la pequeña mesa de comedor de caoba de la abuela. Ella había preparado su famosa cazuela de batatas y la habitación olía a canela y pavo asado. Todos sonreían demasiado, reían con demasiada facilidad. Conocía esa risa. Era la que mi padre usaba cuando intentaba cerrar una venta. Estaba pensando, dijo papá entre bocados, qué increíble sería llevar a esta familia a un lugar especial. Ya sabes, Europa todos nosotros, Roma, París, Londres, una aventura inolvidable. La abuela parpadeó sorprendida. Oh, eso suena encantador,
pero no sé si mis articulaciones podrían soportar tanto caminar. Esa es la belleza del asunto, sonrió él. Lo tomaremos con calma. Tendrías tu propio asiento, sillas de ruedas disponibles. Nos alojaríamos en hoteles con ascensores. Servicio de habitaciones de lujo, mamá. Mi tía Brenda intervino asintiendo. Mamá nunca ha salido del país. Esta es tu oportunidad. Incluso mis primos Megan y Chris, que apenas levantaron la vista de sus teléfonos en toda la noche, murmuraron algo como, sí, sería genial. Miré a la abuela. Estaba callada removiendo su té lentamente. Entonces papá añadió como si nada, solo necesitamos un poco más para las reservas. Los depósitos vencen la próxima semana. El resto está cubierto. Mi estómago se apretó. ¿Cuánto es un poco más? Pregunté manteniendo mi tono uniforme. Él sonrió. Solo 20,000. Pensé que la abuela podría contribuir. Siempre ha querido que viajemos en familia. La habitación quedó en silencio por un segundo. Luego la abuela sonrió débilmente. Bueno, si eso une a todos. Quise gritar, pero no lo hice porque la abuela parecía feliz, esperanzada como una niña, esperando ser elegida por primera vez. Y después de una vida de ser dejada de lado por sus propios hijos, creo que finalmente creyó que la veían de nuevo. Llamó al banco a la mañana siguiente. La oí dar números de cuenta. Me quedé en el pasillo con los puños apretados. Debería haberla detenido. Debería haberle pedido que esperara, que cuestionara por qué era ella quien tenía que pagar cuando nadie más parecía mover un dedo. Pero todo lo que dije fue, abuela, ¿estás segura? Ella me dio una palmadita en la mano. Cariño, por fin me están incluyendo. Vale cada céntimo. Cada parte de mí quería creerle, pero algo en la forma en que papá la abrazó al despedirse demasiado rápido, demasiado distraído, me dejó un nudo frío en el estómago. Esto no era un regalo, era una transacción, y la abuela no se daba cuenta de que era ella la que salía perdiendo. La mañana de nuestro vuelo a Europa, la abuela estaba lista antes que nadie. Llevaba su chaqueta de punto azul marino con botones dorados y las mismas bailarinas negras que siempre llamaba sus zapatos de viaje, aunque no había viajado en años. Su maleta era pequeña, casi vergonzosamente pequeña, del tipo que empacarías para un viaje de fin de semana, no para una gira europea de 3 semanas. He empacado ligero, dijo con orgullo, para no retrasar a nadie. Le di una sonrisa suave, pero por dentro mi estómago estaba hecho un nudo. En el aeropuerto todo se movió rápidamente. Papá tomó el control revisando pasaportes y ladrando instrucciones como un general en una misión. La tía Brenda revoloteaba preocupándose por su almohada para el cuello y botellas de agua carísimas. Nadie le hablaba realmente a la abuela. Rodamos su maleta detrás de nosotros hacia la zona de salidas internacionales. Ella miraba a su alrededor con un asombro silencioso, como una niña en un parque temático, absorbiéndolo todo. Nunca he visto un aeropuerto tan grande, susurró agarrada a mi brazo. Llegamos al mostrador de facturación. Ahí fue cuando empezó. La voz de papá cambió aguda, tensa en voz baja. Le oí murmurar al empleado de la aerolínea. Frases como, no está en el manifiesto, y debe ser un error del sistema. Me acerqué. ¿Qué está pasando?, pregunté. Papá se giró fingiendo calma. Hay una confusión. Parece que el billete de la abuela no se procesó, pero está bien. Lo resolveremos. La sonrisa de la abuela se desvaneció. Robert, ¿qué quieres decir con que mi billete no se procesó? Él evitó su mirada. Probablemente sea un fallo de la página web. Estas cosas pasan, pero con el tiempo que tenemos no creo que podamos arreglarlo ahora. La tía Brenda intervino encogiéndose de hombros. Quizás sea lo mejor, mamá. El vuelo es largo. Europa implica mucho caminar. Tú misma dijiste que te dolían las rodillas. La abuela parpadeó sus manos, se apretaron alrededor del asa de su pequeña maleta. Pero yo pagué, os di el dinero, dijo su voz apenas un susurro. Mi padre forzó una sonrisa. Por supuesto, y todos vamos gracias a tu generosidad. Pero deberías descansar, mamá. Te traeremos regalos, fotos, historias.
y así sin más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. Sin disculpas, sin abrazos, solo desdén. Me quedé helada, mi corazón latía en mi pecho como un tambor de guerra. A nuestro alrededor otras familias se abrazaban, reían, se tomaban fotos, y nosotros estábamos quietos, solo yo y mi abuela, y una maleta que de repente se sentía demasiado pequeña. Me miró parpadeando lentamente. «No hay billete para mí», murmuró de nuevo, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar algo. Le tomé la mano. «Entonces, yo tampoco voy», intentó protestar con la voz temblorosa. «Sofía, has estado soñando con este viaje». «No», dije, «no sin ti». Y así ellos embarcaron en un avión a Europa. Y nosotras caminamos en silencio de vuelta a través de las puertas del aeropuerto hacia el frío viento de noviembre. El viaje a casa fue sin palabras. La abuela se sentó en el asiento del copiloto con las manos pulcramente dobladas en su regazo. No lloró, no se enfureció. Simplemente miraba por la ventana como si estuviera viendo pasar la vida de otra persona. Cuando llegamos a su casa, fue directamente a su sillón favorito. Junto a la ventana, abrió la cremallera de su maleta y comenzó a desempacar con movimientos lentos y metódicos jerseys doblados, una pequeña botella de loción de lavanda, un pasaporte que nunca había sido usado. Me quedé en la puerta, sin saber si debía decir algo o simplemente dejarla fingir que no había pasado nada. En su lugar, fui a la cocina y le preparé un té de manzanilla. Cuando volví, sostenía una vieja foto de su padre y la tía Brenda en una playa de hacía décadas. Los bordes estaban gastados, los colores desvaídos, pero su sonrisa en esa foto era brillante y valiente. Realmente pensé que tal vez esta vez lo decían en serio, dijo en voz baja. No respondí. No podía. La ira en mi garganta era demasiado espesa para hablar. Más tarde esa noche, después de que ella se fuera a la cama, me senté sola en la mesa del comedor. Mi portátil brillaba débilmente en la oscuridad. Escribí un término de búsqueda, casi instintivamente, leyes de abuso financiero a personas mayores, Idaho. Aparecieron página tras página de artículos legales, estadísticas y números de líneas directas. Hice clic en un enlace, Oficina de Protección de Ancianos Derechos de Herencia, División de Boise. Allí estaba claro como el agua. Si una persona mayor es coaccionada, engañada o manipulada para transferir activos bajo falsos pretextos, puede calificar como explotación financiera. Anoté el número. A la mañana siguiente la abuela estaba en el jardín. Llevaba sus guantes de punto y podaba las hojas muertas de sus rosales. Salí y le entregué una taza de café. «No tienes que fingir que estás bien», dije suavemente. Me dedicó una sonrisa cansada. «No estoy fingiendo cariño. Simplemente no quiero hacértelo más difícil». «Ya es difícil», admití, «pero no hacer nada eso es más difícil». Ella miró los pétalos en su palma. «Siguen siendo mis hijos». «Lo sé», susurré, «pero tú eres mi familia, y no dejaré que te hagan esto». No respondió. Pero esa noche llamé al número. Una recepcionista me transfirió a alguien llamado Adam Carter, un abogado de la Oficina de Protección de Ancianos. «Cuéntemelo todo», dijo con voz tranquila y deliberada. Así que lo hice. Y por primera vez en días no me sentí impotente. Y Adam Carter no era como me lo esperaba. No era frío ni excesivamente formal. Cuando llegó a casa de la abuela, a la tarde siguiente, llevaba una chaqueta gris vaqueros y una expresión cálida que no parecía ensayada. Le estrechó la mano a la abuela con delicadeza y se sentó en el borde del sillón como alguien que visita a una vieja amiga, no como quien investiga un crimen. «Señora Miller», comenzó, «Sofía me ha contado el incidente. Sé que esto no es fácil, pero quiero que entienda que lo que ocurrió en ese aeropuerto no fue solo hiriente. También puede ser ilegal». La abuela se movió incómoda agarrando su taza de té. «No quiero problemas», dijo en voz baja. «Son mi familia». Adam asintió como si hubiera oído eso 100 veces.
Lo entiendo, pero estoy aquí para protegerla. Lo que hicieron coaccionarla para que les diera 20,000 bajo falsos pretextos y luego abandonarla cumple los criterios de explotación financiera de personas mayores. Observé cómo sus ojos parpadeaban duda, culpa, vergüenza. Así que hablé. Abuela, les diste ese dinero porque te prometieron algo que nunca tuvieron intención de cumplir. Eso no es generosidad, es un robo envuelto en sentimentalismo. Adam se inclinó hacia adelante. Con su permiso, me gustaría ayudar a recuperar sus fondos y proteger sus derechos legales. Necesitaremos reunir documentación, sus extractos bancarios, cualquier mensaje de texto, correo de voz, testigos, si es posible. Ella dudó. Luego, por primera vez desde el aeropuerto, dijo algo con firmeza. De acuerdo, si Sofía cree que esto es lo correcto, entonces confío en ella. Eso era todo lo que necesitábamos. Durante la semana siguiente, Adam y yo trabajamos como una tormenta silenciosa. Fuimos a su banco local. La gerente, una mujer llamada Laura, conocía a la abuela desde hacía años y se puso pálida cuando le explicamos lo que había pasado. Imprimió el extracto que mostraba una transferencia de 20,000 a una cuenta a nombre de mi padre. Volvimos al aeropuerto y encontramos a la misma agente que había gestionado nuestra facturación, Jessica. Una mujer joven con trenzas cortas y una memoria aguda. Oh sí, dijo entrecerrando los ojos. Recuerdo a esa mujer mayor, parecía perdida. Su hijo dijo que su salud la convertía en un riesgo para el vuelo y le dijeron que se fuera a casa. Me pareció malfrío. Aceptó proporcionar una declaración por escrito. Cada pieza del rompecabezas hacía más difícil respirar y más fácil actuar. De vuelta en casa de la abuela, ayudé a Adam a escanear documentos, mientras la abuela nos preparaba sándwiches de queso a la parrilla, fingiendo que nada de esto estaba sucediendo. Pero podía ver el cambio en ella. No se inmutaba cuando Adam usaba palabras como caso civil o revocación de herencia. Incluso dijo mientras cortaba tomates, quizás es hora de que se den cuenta de que no soy solo una cartera en una mecedora. Adam sonrió. Yo diría que es usted una mujer muy poderosa, señora Miller. Ella se sonrojó como una colegiala. Unos días después, Adam levantó la vista de su portátil y dijo con calma, Sofía, estamos listos. ¿Listos para qué?, pregunté. Cerró su carpeta y me miró a los ojos. Para cuando vuelvan. 3 semanas después, volvieron. Conocía el número de vuelo. Adam había obtenido el itinerario del historial de reservas de la agencia de viajes comprado, por supuesto, con el dinero de la abuela. No le dije que iba a ir. Ella estaba en casa esa mañana cuidando su pequeño rosal junto al porche. Le dije que tenía que hacer recados en la ciudad. Ella simplemente sonrió y me entregó su lista de la compra, sin saber que yo tenía algo completamente diferente planeado. Llegué temprano al aeropuerto internacional de Boise, esperando junto a la puerta de llegadas con Adam a mi lado. Llevaba un traje más oscuro, esta vez sin chaqueta, solo líneas definidas, y el tipo de calma que pone nerviosa a la gente. Llevaba una simple carpeta de manila. Dentro había copias de los extractos bancarios, la declaración escrita de Jessica y una citación autorizada por el tribunal, aprobada solo 2 días antes, explotación financiera de un adulto vulnerable, restitución civil pendiente, solicitud de suspensión de herencia. Entonces los vi. Mi padre salió primero arrastrando 2 maletas de gran tamaño con pegatinas de Roma y París. Mi madre lo seguía con el pelo perfectamente peinado y las uñas recién hechas. La tía Brenda llevaba gafas de sol en el interior y se hacía selfies con Megan y Chris, que se reían de algo en TikTok. Parecían felices, intactos, como si nada hubiera pasado hasta que me vieron. Di un paso adelante sin decir palabra. Adam caminó a mi lado. Robert Miller, dijo con firmeza. Brenda Brooks, esto es para ustedes. Le entregó a mi padre y a mi tía una copia de la citación. Ambos miraron los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Qué es esto?, tartamudeó papá.
Adam permaneció tranquilo. Notificación legal de investigación sobre abuso financiero a Eleanor Miller. Se les requiere que respondan en un plazo de 7 días hábiles. El incumplimiento puede resultar en una demanda formal. La tía Brenda se arrancó las gafas de sol. ¿Hablas en serio? Esto es una locura. Ella nos dio ese dinero. Adam levantó una ceja. Bajo tergiversación documentada. Eso no es generosidad, eso es fraude. El rostro de mi padre se ensombreció. Sofía, ¿tú hiciste esto? Asentí. ¿Estás demandando a tu propia familia? No, dije con calma. Estoy protegiendo a la mía. Le hicisteis creer que queríais incluirla y luego la humillasteis en la puerta de embarque como si fuera desechable. Es vieja, espetó mamá. Ese viaje habría sido duro para ella, pero no para su cuenta bancaria, interrumpí. Se quedaron en un silencio atónito. Luego la tía Brenda escupió. Siempre ha sido una dramática. Adam se interpuso entre nosotros. Esta conversación ha terminado. Nos veremos en la mediación. Y así nos dimos la vuelta y nos marchamos. Pero antes de irme miré por encima del hombro una vez y vi sus rostros, sin alegría, sin poder, solo pánico. No se presentaron a la primera reunión de mediación. Adam dijo que no le sorprendía. Gente como ellos suele pensar que el silencio hará que nos vayamos. No fue así. En cambio, el juez dictó una sentencia en rebeldía a favor de la abuela. Restitución total. 20,000 devueltos en un plazo de 30 días. Pero eso no fue todo. Basándose en las pruebas de engaño intencionado y daño emocional, el tribunal suspendió todas las reclamaciones de herencia vinculadas a su patrimonio. Se presentó una recomendación formal: revocación de todos los derechos de herencia familiares relacionados con mi padre, mi tía y sus cónyuges. Cuando llevé los papeles del fallo a casa, la abuela se sentó en la mesa de la cocina, dándoles la vuelta lentamente en sus manos. ¿Realmente hicieron esto?, murmuró, no con incredulidad, sino más bien como una confirmación silenciosa de algo que había intentado no creer durante demasiado tiempo. Siento que haya tenido que llegar a esto, dije suavemente. Ella me miró y sonrió, pequeña, triste, pero de alguna manera más ligera. No, cariño, siento haber dejado que durara tanto. Esa noche llamó al señor Davis, su abogado de sucesiones de hace años. Escuché desde el pasillo mientras le daba instrucciones claras e inquebrantables. Me gustaría actualizar mi testamento, dijo. Sí. Quiero eliminar a Robert y Brenda por completo. No ninguna porción. Ya han tenido suficiente. Más tarde, cuando estábamos sentadas en el porche con tazas de chocolate caliente, me dijo: no hago esto por ira, Sofía. Solo quiero paz. Y la paz significa no dar a la gente más oportunidades para hacerte daño. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. En las semanas siguientes, la ayudé a cerrar una cuenta conjunta que había abierto con mi padre años atrás. Transferimos sus ahorros a un nuevo fideicomiso protegido. Insistió en que yo figurara como su defensora financiera. Quiero que te encargues de las cosas si yo no puedo, dijo. Siempre podrás, susurré de vuelta, pero por dentro sabía que no era así. Algo en ella había cambiado. No solo la decepción, sino los años de anhelo que finalmente daban paso a la aceptación. No amargura, solo claridad. Volvimos a las rutinas lentamente. Jardinería, compras en el supermercado, hornear demasiadas galletas que no necesitábamos, pero algo nuevo floreció también. Empezó a dibujar de nuevo garabatos de tulipanes, colinas y pájaros. Nos inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario, y ella aceptó después de algunas quejas. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo una mañana presionando el pincel contra el lienzo. Y no lo era. Habíamos empezado de nuevo, solo nosotras dos, sin pretensiones, sin actuaciones, sin más esperas de disculpas que nunca llegarían. Solo presencia, solo verdad. Y en ese espacio, la abuela no era una víctima. Era libre.
La primavera siguiente planté tulipanes amarillos a lo largo de toda la valla del jardín de la abuela. Una vez me dijo cuando yo tenía 8 años que los tulipanes amarillos significaban esperanza, no alegría. La alegría va y viene, dijo, pero la esperanza es lo que mantienes vivo incluso cuando todo lo demás se desvanece. Quería que volviera a ver esa esperanza cada mañana al abrir las cortinas. Para mayo, el jardín floreció en un mar de oro suave. La abuela se quedó en el porche con su chaqueta de punto gastada café en mano y simplemente miró. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. Supuse que necesitabas algo que esperar con ilusión, dije. Me apretó la mano. Ya lo tengo, cariño. A ti. Ese verano tomé una decisión. Solicité el programa de máster en gerontología y defensa de los ancianos de la Universidad Estatal de Idaho. Quería ser la voz de otros como ella, como tantos cuyas historias nunca llegan a los tribunales o a los centros comunitarios. Cuando se lo conté, se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre supe que cuidarías de la gente, solo que nunca imaginé que empezarías conmigo. Sonreí. Tú eres la razón por la que siquiera sé cómo cuidar. La vida siguió adelante, no sin sombras, pero con una luz más constante. La abuela hizo amigas en su clase de pintura. Gente que amaba sus historias, a quienes no les importaban las cuentas bancarias ni los lazos de sangre, solo la amabilidad. Incluso vendió algunos cuadros en la feria de artesanía local, uno de ellos titulado Puerta B6. Nunca le dijo a nadie lo que significaba, pero yo lo sabía. Ocasionalmente recibíamos correo con la dirección de la tía Brenda o de mis padres tarjetas intentos vagos de reconectar. Nunca las abríamos. La abuela simplemente las deslizaba en un cajón etiquetado como sin respuesta y volvía a su libro o a su té. Nunca se disculparon, nunca intentaron devolver el dinero, nunca preguntaron cómo estaba. Y finalmente dejamos de esperar que lo hicieran. Pasaron 2 años. Luego, una mañana de otoño, encontré a la abuela sentada en silencio, junto a la ventana, envuelta en su colcha favorita. Parecía en paz, pero cansada de una manera que no había visto antes. Solo estoy un poco más lenta estos días, susurró. Pero los tulipanes volverán la próxima primavera, ¿verdad? Siempre lo hacen, dije apartándole suavemente el pelo plateado. Asintió cerrando los ojos. 2 semanas después falleció mientras dormía, sin dolor, sin drama, solo la paz que siempre había querido. La enterramos en una colina cerca del pequeño lago del pueblo, bajo un viejo roble. Coloqué un ramo de tulipanes amarillos frescos en su tumba, envuelto en una cinta con sus iniciales bordadas, E.M. En el funeral vino gente de todo el pueblo, su profesora de pintura, la florista que la había ayudado a elegir semillas. Laura del banco, Jessica del aeropuerto, incluso envió flores, y una nota que simplemente decía, ella importaba. Y así era, y sigue siendo. Después del servicio, me quedé sola junto a la tumba, sosteniendo un último tulipán. El viento rozó mi mejilla como si fueran dedos, y juraría que pude oír su voz decir, sigue adelante, Sofía, sigue floreciendo. Y así lo hice. Terminé mi carrera, y ahora trabajo con la Iniciativa de Justicia para Ancianos, investigando abusos, abogando por reformas y ayudando a reescribir la narrativa para personas como ella. Todavía vivo en su casa. Mantuve vivos los tulipanes amarillos. Cada año florecen más brillantes, y cada primavera me siento en el porche con una taza de té, miro esa valla dorada y digo lo mismo.